incluso las reyertas internas, ¿no? Y Villa nunca le llegó al alcohol. Es más, cuando se entrevista con Zapata, Zapata insiste en que beba un coñac, dicen unos, un tequila, dicen otros, y Villa se niega y al final acepta, da un traguito, se pone a toser para gran vergüenza de todo el personal. Oye, Zapata y Villa, ahora que hay que comentarlo, también aparece un libro que habrá que revisar también de Palou sobre Zapata, pues aquí estará N número de veces en sus descripciones históricas. No se vieron muchas veces, se conocieron en la Ciudad de México cuando confluyen después de la convención para tumbar a Carranza, villistas y zapatistas. Tienen una entrevista muy larga en Xochimilco que afortunadamente fue tomada taquigráficamente. Y es divina. Hay un momento en que Zapata le dice a Villa, no, esta ciudad no nos gusta, hablando de la Ciudad de México. Y Zapata le dice, no, de que sube uno a las banquetas hasta se marea. Y Villa le dice, sí, mi general. Muy serios los dos discutiendo cómo se marea uno si se sube a las banquetas. Y lo tomaron taquigráficamente, está tomada afortunadamente toda la conversación. Ahora, estos personajes, Villa, Zapata, que bueno, pues a ver, lo diré de esta manera, formaron parte durante décadas de nuestra historia oficial y de nuestra galería de héroes nacionales, y ahora vemos cómo los personajes políticos que disputan el poder en México también se los disputan en términos de iconografía. Ves, bueno, por un lado, con quien escribiste un libro a cuatro manos, que es el subcomandante Marcos, ¿no? La figura de Zapata y los héroes revolucionarios. Luego, pues, la izquierda en sí misma. Y ahora vemos también discursos del presidente electo hoy, Felipe Calderón, que habla de los héroes nacionales y menciona a Zapata y a Villa. Debe ser porque, siguiendo esta tradición panista largamente elaborada a lo largo de los años en el país, no leen. Y entonces, como no lee, entonces es muy probable que haga referencia a Villa y Zapata, los cuales tiene que desconocer profundamente para siquiera mirarlos de lejos. Zapata y Villa son para ponerlo nervioso. Si cuelga fotos de él en su recámara, va a dormir mal. Villa, sobre todo, Villa te puede poner a uno de estos hijos de la oligarquía, la narcoburguesía mexicana, los puede poner muy nerviosos. Villa es duro. Villa es la no negociación. Villa es a la oligarquía hacer la pomada. ¿Sí? Villa es la venganza contra los abusadores. Villa es duro. ¿Y por qué Villa en 1916, después de la invasión de Columbus, va y les toma Columbus a los gringos. Bueno, después, en la etapa guerrillera, combatiendo contra Carranza, promulga el plan de Río Florido. Es el primer plan que él escribe en persona, una de cuyas cláusulas dice que el fraude electoral será castigado con la muerte. El que, si estos no se espantan de eso, de algo se deben espantar. El fraude electoral será castigado con la muerte. ¿Y qué te dice esa frase? A mí me pone muy contento, me parece muy seria y muy digna y muy de 1916. Yo hoy creo que la pena de muerte sería exagerada, pero prisión perpetua no me parecería mal. Ay, déjame una pausa y regresamos contigo en esta conversación. Pancho Villa, una biografía narrativa de Paco Ignacio Taibo II. Hidalgo viene en camino. Paco Ignacio Taibo II, bueno, muchas cosas y además las que me has contado en el corte comercial. Déjame retomar este hilo que dices, el proyecto de Villa. O sea, tú desentrañaste al personaje, ya nos has contado del sombrero, de que si fue carnicero, de que todo esto, que es fascinante sin duda. Fascinante. Pero a ver, ¿te detuviste en lo que ha sido la, llamemos de transformación de efectivamente un bandolero de cepa a revolucionario y luego alguien que construye un proyecto? Sí. Mira, cuando es gobernador en Chihuahua, 30 días de gobernador, construye 51 escuelas. Él da la orden. Y dice aquí, porque aquí he visto muchos niños pasar corriendo que no están estudiando. Más de la mitad de las que anteriormente había en Chihuahua. Su primera gran medida como gobernador de Chihuahua es rebajar la carne al 10% de lo que cuesta. Y obliga a los hacendados a que entreguen las vacas para que en carnicerías controladas por el ejército villista se mate y se venda. Y entonces, si el kilo de carne te costaba 10 pesos, te va a costar 1. Toda la población de Chihuahua, pobres y más pobres, comió carne asada durante la época villista.
rompe los derechos de agua de los patrones, que eran la clave del control de la oligarquía en Chihuahua, los derechos de pasto y los derechos de agua. Y luego, cuando en Canutillo se retira después de la rendición en 1920 y lo mandan en una hacienda aislado, para que esté totalmente aislado, Villa empieza lentamente a poner en pie las cosas que trae en la cabeza. Crea primero ley seca en Canutillo, porque el sotol y el alcohol son la muerte de los mexicanos. Luego empieza a introducir modernización, elabora zonas de riego, crea una cooperativa en la que los trabajadores de Canutillo compran al costo los productos, construye viviendas para todos. Su gran obsesión es una escuela, la hace, y una escuela que en las mañanas da clase a los niños y en las tardes a los adultos. Sube el salario, ¿sí?, de 50 centavos a $1, el salario mínimo, duplica el salario mínimo. Pero no solo eso, construye relaciones de medieros donde el que trabaja la tierra recibe la mitad del producto, que en aquella época era muy inusual, ¿no? Y empieza a desarrollar toda una propuesta en la cual, aparte de su amor por la técnica, estaba enamorado de las motocicletas y las máquinas de coser. Las máquinas de coser. Es así, cada vez, todo el mundo me mira raro, pero es cierto, adoraba. Llegaba un vendedor gringo de tractores y Villa lo tenía 3 días enseñándole el catálogo y discutiendo con él, ¿no? Viendo el catálogo. Y luego le decía, ¿qué más traes? El otro sacaba máquinas de coser, motocicletas, y ahí era cuando Villa perdía. Le encantaba todo eso. La técnica. Era un hombre, habiendo vivido en la franja de la frontera, habiendo vivido exiliado político en El Paso, Texas, era un hombre que tenía respecto a los Estados Unidos una gran adoración por el desarrollo técnico de la sociedad. Y lo veía como un factor importante para la modernización de México. El desarrollo técnico, las escuelas. Desde luego la educación. Villa es un personaje extraño, tuvo 34 esposas y 32 hijos. Sí, con una se casó 2 veces porque se había olvidado que se había casado antes con ella. Era partidario de casarse, no de la relación. 34 esposas, se entiende que no simultáneamente. No, simultáneamente no iba a tener más que 2 y hubo un conflicto y terminó con una sola. Lo normal era una por una. Y no creía en el divorcio, evidentemente. Y entonces se casaba y se casaba. Era acumulando. Sí, iba acumulando. Pero todos sus hijos, a todos, se preocupó porque tuvieran educación. Yo les enviaba dinero, los recogía, los mandaba con parientes, a todos sus hijos. Ahora, tú dices, un proyecto, todo eso que dices se traduce en un proyecto, así se puede entender. Sí, hay un proyecto. O en una gran intuición sobre ciertos temas. Sí, piensa una cosa, Villa a los 30 años es un hombre que apenas si sabe poner su nombre, y ni siquiera porque sepa escribir, sino porque se lo dibujaron y él dibuja su nombre, de cómo aprendió. Aprende penosamente a leer poquito después de la revolución, de la caída de Ciudad Juárez y la caída de la dictadura de Díaz. Termina en la cárcel por culpa de Victoriano Huerta cuando el conflicto de Orozco, y ahí se vuelve un hombre que lee. Gilano Magaña en el bote, el zapatista, es el que le pasa documentos y papeles y libros para leer. Lee, entre otras cosas, una historia de México, la de Zamacois, y tiene mucha admiración por Hernán Cortés, que dice, mira qué vivo, cómo se fregó a estos, no quiere para nada a los aztecas. Villa no tiene nada que ver con el indigenismo. Villa, cuando le dijeron, los gringos invadieron Veracruz, dijo, ¿y dónde está Veracruz? Para él el mundo es de Durango para arriba. Y esta visión, conoce la Ciudad de México, cuando lo traen a la cárcel y llega en un vagón blindado y sale huyendo. O sea que su visión de la Ciudad de México, lo había conocido antes en un viaje que hizo para ver a Madero, cuando fue a ver las pirámides de Teotihuacán y la basílica. Pero su mundo es el mundo de las grandes planicies del norte. Bueno, este hombre con estos rudimentos de cultura tiene una intuición bárbara. Y intuye, el tren de Villa, por ejemplo, el tren de Villa llega a lo largo de toda la campaña de 15, y ciudad en la que pare, la primera pregunta de Villa es, ¿están comiendo los maestros? ¿Sí? No, pues mi general hace 3 meses que no les pagan el sueldo, convóquelos, tráigase un vagón de frijol y de maíz. Y su primera preocupación es darles comida a los maestros. Déjame hacer una pausa y regresamos a esta charla. Los maestros.